Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de mi canal Tip Histórico. En el día de hoy vamos a estar hablando de uno de los contenidos más controversiales y que hasta el día de hoy más dan que hablar en nuestra historia reciente de Argentina. Y me estoy refiriendo nada más ni nada menos que a la presidencia de Carlos Saúl Menem. Como sabemos, en el año 1989 la política argentina atravesaba una crisis sin precedentes, ni hablar del proceso hiperinflacionario que obligó a Ricardo Alfonsín, presidente de la Unión Cívica Radical, a adelantar las elecciones presidenciales del 10 de diciembre de ese año al 8 de julio, o sea, lo adelantó medio año. ¿Por qué adelanta medio año las elecciones? Porque la crisis política y económica, como dije anteriormente, era insostenible para este presidente. Además, la oposición a su gobierno no dejaba de crecer, no solamente por parte del peronismo, de la CGT, sino también de los grupos militares, de los grupos guerrilleros y también inclusive ciertas divisiones dentro del propio partido radical. Como si esto fuera poco, el clima de época no ayudaba, por eso quiero comenzar a analizar el contexto internacional para poder entender un poquito mejor la presidencia de Menem, de lo que vamos a estar hablando en este video. El año 1989 es clave en el contexto internacional para entender lo que sucedía en nuestro país, porque definitivamente llega a su culminación la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, iniciada con la Revolución Rusa en 1917 de la mano de Vladimir Lenin. Es decir, se da la caída del muro de Berlín en noviembre de ese año, consolidando finalmente la derrota del bloque soviético y la victoria del bloque capitalista de Estados Unidos. Si bien este proceso de apertura de la URSS iba a tardar 2 años en terminar de consolidarse de la mano del presidente Gorbachev, desde luego que la influencia capitalista de Estados Unidos dio mucho que hablar y también va a configurar las relaciones de comercio internacionales en ese momento. Como si esto fuera poco, en este contexto tenemos el famoso Consenso de Washington. ¿Nunca escuchaste hablar de él? Bueno, quédate para enterarte, porque el Consenso de Washington influyó no solamente en las políticas económicas de nuestro país, sino también de toda la región latinoamericana. ¿Qué fue este Consenso de Washington y por qué es tan importante para la política económica latinoamericana y argentina? Bueno, muy fácil. Con la consolidación del bloque capitalista de Estados Unidos, desde luego, el Consenso de Washington comenzó a gestionar ese mismo año, en el año 1989. Se trató de una serie de medidas estándar macroeconómicas propuestas por el Banco Mundial, es decir, por el Fondo Monetario Internacional, el famoso FMI, que proponía la ayuda, la asistencia económica a países subdesarrollados de Latinoamérica. Por supuesto que esta ayuda económica no sería gratuita, por supuesto, desde luego que nada es gratis en esta vida, y la realidad es que los países latinoamericanos que habían quedado devastados por los procesos dictatoriales pidieron préstamos al Fondo Monetario Internacional y de esta manera se vieron acrecentadas sus deudas externas. De hecho, la Argentina hasta el día de hoy posee grandes negociaciones y muy a menudo nuestros ministros de Economía, más allá de la gestión que nos toque, tienen que viajar hasta Nueva York para poder negociar nuevos términos y condiciones para poder finalmente pagar esa deuda externa. Es importante que nosotros sepamos que los 10 puntos de Williamson, que en ese momento era un economista muy prestigioso de Estados Unidos, uno de los economistas más influyentes del Instituto Peterson, lo que va a hacer es proponer 10 puntos a lo que se llama el Consenso de Washington para justamente llevar un paquete de reformas estándar y justamente estabilizar macroeconómicamente a los países latinoamericanos. Es decir, poco a poco se está empezando a terminar de consolidar el neoliberalismo. Y es bastante curioso, ¿no? Porque esas crisis económicas que nacen, en la mayoría de los casos, con los procesos dictatoriales, estos mismos procesos dictatoriales fueron financiados por nada más ni nada menos que los estadounidenses. Así que ellos nos ponen el problema y también nos venden la solución. Qué raro, ¿no? Qué manera redonda de ser el primer país potencia del mundo. Pero bueno, es así como funciona el mundo capitalista. No es una crítica, es simplemente una reflexión. Ponele. Muy bien, seguimos. Entonces, como contexto internacional, no solamente tenemos el Consenso de Washington que va a implementar medidas neoliberales en toda Latinoamérica, sino que además tenemos una serie de conflictos que se empiezan a agravar con la caída del bloque soviético y que van a dar pie, por ejemplo, a partir del próximo año, 1990-1991, las guerras yugoslavas. Y tengan esto presente, porque más adelante vamos a ver cómo Menem estuvo metido en un grave delito, enorme delito de tráfico de armas hacia
algunos países de Europa del Este en medio de estas guerras. De eso hablaremos más adelante. Ahora bien, ya visto el contexto internacional y el contexto local en que asumen Carlos Saúl Menem, me gustaría entrar ahora de lleno con su primera presidencia, principalmente analizando las políticas económicas que son las que más dan que hablar hasta el día de la fecha. Vamos a comenzar analizando el discurso con el que Menem inicia su presidencia, un discurso atravesado por la modernización del Estado, de hecho va a ser una de sus bases como presidente. Un discurso casi profético, el que anuncia el 8 de julio del año 89 cuando asume, ¿no es cierto? Habla de levantar una nueva Argentina, casi comparándose con un Mesías y hilamos fino, ¿no es cierto? Es decir, este nuevo presidente que dice ser peronista, pero va a tener en la práctica acciones muy diferentes de lo que fueron principalmente la primera presidencia de Juan Domingo Perón, se va a consolidar como un presidente moderno que va a tratar de llevar y de enmarcar a Argentina en la economía macroeconómica, en la economía mundial. Las primeras leyes que saca Carlos Saúl Menem una vez tomado el poder ejecutivo están avaladas por su ministro de Economía de por aquel entonces, su primer ministro de Economía, Germán González. Germán González va a ser depuesto del poder, de su cargo de ministro de Economía, unos meses más tarde por un caso conocido como Swiftgate, del que les relataré en unos instantes. Estas tres leyes que saca Menem, amparado por Germán González, son la Ley de Reforma Económica, la Ley de Modernización del Estado y el famoso Plan Bonex. ¿En qué consisten estas tres leyes? Te lo cuento acá. Para empezar, la Ley de Reforma Económica intenta llevar un proceso de modernización al Estado y le permite al presidente Carlos Saúl Menem las privatizaciones de las empresas nacionales, es decir, una liberalización absoluta de la economía argentina. Por otro lado, la Ley de Emergencia Económica le da facultades al presidente, lo que se conoce en historia o en economía como hiperpresidencialismo, para privatizar estas empresas nacionales de las que les hablé anteriormente. Y el Plan Bonex, bueno, el Plan Bonex consiste en tomar los plazos fijos de todos los usuarios de los bancos y le dan en cambio bonos emitidos por el Estado a cobrar en 10 años, lo cual significaba un retroceso del PBI y lo cual provoca una recesión absoluta, como es de imaginar. En vez de darte tu dinero, te dan un papelito, un Bonex, una especie de bono que te decía de acá a 10 años, es decir, en el año 1999, ibas a cobrar ese dinero. Una locura total. Meses más tarde, Germán González se ve implicado en un caso de corrupción, el primero del menemismo, el primero de muchos, que se conoce como Swiftgate. Le pide una coima a cambio de unas operaciones, de unas transacciones económicas al presidente de Swift, el frigorífico de origen anglosajón, y sale a la luz, esto fue en febrero de 1990, es decir, fue Vox Populi. No le quedó a otra a Menem que pedirle la renuncia a Germán González y será reemplazado más adelante por nada más ni nada menos que uno de los personajes más destacados de la economía argentina del siglo pasado, me refiero a Domingo Cavallo, que seguramente lo conoces por implementar el famoso 1 a 1 o también llamada la ley de convertibilidad que equiparaba el peso al dólar. Esta medida lo hace para frenar el proceso hiperinflacionario que se venía arrastrando de la década del 80. Los años del menemismo, económicamente hablando, estuvieron signados por las privatizaciones. Y sí es cierto que había un retroceso muy grande en las empresas estatales de los servicios de telefonía o en los servicios de transporte público. La verdad es que en vez de invertir el Estado en mejoras para sus propios ciudadanos y ciudadanas, decidió vender estas empresas en transacciones con otros países. Por ejemplo, YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, será vendida a Repsol de España, al igual que Aerolíneas Argentinas, al igual que Entel, etcétera, a otros países en negociaciones bastante turbias que no han sido esclarecidas. Y la realidad es que hasta el día de hoy son más las preguntas que las certezas que hubo alrededor de estos procesos de privatizaciones. Y te voy a agregar un dato de color. Nunca existió en la historia del mundo un país que perdió su gas natural si no fue por una guerra. Argentina es el único país en toda la historia, al menos hasta este momento, que vendió su gas natural. Uno de los eslogans de la época del menemismo era achicar el Estado y agrandar la nación. Así es, achicar el Estado, ¿qué quiere decir? Dejarlo
para que maneje cuestiones como la salud pública, la educación y la seguridad, mientras que simplemente la economía pasaría a manos del sector privado, a manos privadas. Y una de las medidas más desafortunadas de este periodo, según mi humilde opinión, fue el incremento desmesurado de la deuda externa, que ya se venía arrastrando de la época de los militares. Estas leyes neoliberales y las posteriores privatizaciones no fueron para nada beneficiosas para la industria nacional y local. Si bien el 1 a 1 acompañó el consumo masivo, de hecho era la época del famoso DM2, porque todo estaba al mismo precio que el dólar. Entonces fue una época donde viajar al exterior o comprar bienes y servicios era realmente muy económico para el poder adquisitivo de los argentinos. Además veníamos de una hiperinflación, de pronto esto se anunciaba, este plan de convertibilidad se anunciaba como una primavera, una noche de verano que no quiere que acabe jamás. La realidad es que la contracara de todo esto fue el enorme proceso de desindustrialización que se va a dar en nuestro país, el cierre de muchas fábricas, el cierre de muchas industrias y desde luego, como es de imaginar, esto impacta negativamente en la sociedad, ya que si cierran fábricas y cierran industrias va a aumentar el nivel de desocupación, lo cual va a dar como resultado un nuevo fenómeno en los 90 que es llamado los nuevos pobres. ¿Quiénes eran los nuevos pobres? Muy fácil, eran personas pertenecientes a la clase media, personas de clase trabajadora, que ahora, privado de sus salarios, privado de sus sueldos, se convertían en personas que no podían llegar a fin de mes y que se encontraban por debajo de la línea de pobreza. Es decir, no estamos hablando de la pobreza estructural, no. Estamos hablando de un nuevo tipo de pobreza, de un nuevo tipo de familia que no estaba acostumbrada a ser pobre, que no venía de una familia pobre, que no venían de padres pobres, pero que privado de sus ingresos y de su fuente laboral, se van a convertir en los nuevos pobres. Es en este contexto que también en que se forman las primeras villas miserias o barrios de emergencia que conocemos hoy en día. A contracara de las villas miseria o de los barrios de emergencia, también tenemos la época de los shopping centers y de los country, porque si hay algo que no faltó en los 90 fue dinamismo social y también heterogeneidad. Lejos de ser una sociedad igualitaria, las políticas neoliberales agrandaron muchísimo la brecha salarial, social y económica de todo el pueblo argentino. En los años 90, con el surgimiento de los nuevos pobres, se da un proceso bastante peculiar en la sociedad argentina. Y bajo el lema, seré pobre, pero al menos no soy villero, literal palabras de la clase de los nuevos pobres de esa época, se empezó a vislumbrar una profunda fragmentación social. No solamente se dividía a la clase humilde, por llamarlo de alguna manera, entre los nuevos pobres y los viejos pobres, sino que los nuevos pobres se diferenciaban de los que lo habían sido antes porque no eran villeros. De esta manera se divide la sociedad aún más. El que tenía dinero se beneficia y termina teniendo más dinero. De hecho, como les decía anteriormente, es la época de los country, de los shopping centers, de los viajes al exterior. Y el que era pobre se hizo más pobre. Y además se suman los nuevos pobres, que son el resultado del cierre de fábricas y de industrias. Y en estos años se construyeron no solamente el lujoso barrio de Puerto Madero, sino que también se empezaron a construir los barrios cerrados y los countries para dar mayor sensación de seguridad a las personas y a las familias de más alto poder adquisitivo, mientras que, por otro lado, los barrios de emergencia y las villas también iban en aumento. De hecho, es muy común ver hasta inclusive hoy en día, año 2021, que detrás de esos enormes muros que bordean los countries o los barrios cerrados, se despliegan villas y barrios de emergencia totalmente marginales. Es muy común en las grandes ciudades latinoamericanas, sucede en Sao Paulo también, por ejemplo, y también sucede en México, de Distrito Federal, que en el mismo barrio, en el mismo kilómetro a la redonda, tengas un barrio muy cheto, de muy alto poder adquisitivo, muy opulento, y detrás de ese muro, a pocos metros de ahí, tengas la contracara social antagónica totalmente, tengas el antagonismo a pocos pasos, es decir, las villas. Es algo que lamentablemente se da mucho en Latinoamérica y comenzó aquí en la época de los 90 con el consenso de Washington prestando dinero y pidiéndote que después lo devuelvas
triplicado con los famosos intereses, ¿no es así? El proceso de desindustrialización hizo que muchas personas empezaran a engrosar las filas de desempleados, y es aquí cuando nacen los movimientos piqueteros. Así es. Los argentinos no solamente creamos el dulce de leche, la virome, la jeringa y las huellas dactilares, sino que también inventamos los famosos piquetes. ¿Lo sabías esa? Así es como escuchaste. En el año 1996 se llevó a cabo en la provincia de Neuquén el primer piquete, es decir, el primer corte de ruta, con quema de neumáticos, con palos, e inclusive a veces con la cara tapada para evitar que que te reconocieran en los medios de comunicación o que tuvieras problemas con la ley, bajo el lema Plan Trabajo Ajuste al Carajo. Ese fue el primer lema del primer piquete en la provincia de Neuquén. Luego, este movimiento, esta forma de manifestación, se fue extendiendo a lo largo de las demás provincias de Argentina. La pregunta es, ¿de dónde viene este primer piquete? ¿Por qué le hacen un piquete a Carlos Saúl Menem? Muy sencillo, te lo explico de esta forma. Luego de la privatización de YPF, como ya te conté antes, el despido masivo afectó muy duramente a la población de las ciudades de Neuquén. No nos olvidemos que Neuquén está uno de los principales focos de extracción de gas natural. El 80% de la desocupación había sido causada por la medida económica. De esta manera protestaron los ex trabajadores por sus derechos, cortando todas las vías vehiculares posibles y dejando escrito el origen de este camino piquetero. Y a partir de aquel entonces las movilizaciones violentas se expandieron por todo el país y fueron una de las principales formas de expresar el sentimiento de protesta que existe en Argentina hasta hoy en día. Por supuesto que no voy a dejar de hablar en este video del famoso caso de corrupción de armas que el expresidente Carlos Menem, hoy en día ya fallecido, vendió en el contexto de las guerras yugoslavas a Croacia y Bosnia. Vieron cómo historia no es estudiar solamente hechos, sino también relacionarlos. Mientras que los países de Europa del Este luchaban en guerras nacionalistas y en guerras étnicas muy sangrientas, Menem y los suyos hacían dinero con esto. ¿Qué quiero decir? Muy sencillo. El caso argentino por venta de armas a Ecuador, Croacia y Bosnia. Esta venta de armas fue un escándalo político y tuvo lugar en la década del 90. De hecho, Carlos Menem fue apresado de manera domiciliaria en el año 2001 cuando se lo encontró culpable de todos estos cargos. Todo comienza en el año 1991 con la firma de 3 decretos secretos entre Menem y Camilión, que era el ministro de Defensa. Estos 3 decretos, justamente secretos, clandestinos, autorizaban la venta de armas de guerra fabricadas en la fábrica de armas de Río Tercero a Panamá y Venezuela. No solo eso, también se vendieron armas a Ecuador, Croacia y Bosnia, como te hablé anteriormente. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasó en Río Tercero? Esa ciudad rebelde argentina que no le perdona a Menem. Las fatídicas explosiones del 95. Esta fábrica militar que fabricaba justamente las armas que Menem traficaba, explotó el 3 de noviembre del 95, ocasionando la muerte de 7 vecinos. ¿Por qué pensás vos que explotó? ¿Accidente? No, desde luego que no. Ahí estaban las pruebas que condenaban a Menem y a todo su gabinete de ministros, en este caso mundial de corrupción. Realmente una vergüenza. Y hablando de escándalos y hablando también de corrupción, no nos olvidemos una de las tragedias más grandes que signó la política de este expresidente, que fue el fallecimiento de su joven hijo en este accidente de helicóptero que mucho tiempo más tarde la mujer de Menem, Zulema Menem, estaba completamente segura de que al hijo lo habían asesinado por un ajuste de cuentas con el marido. Era un secreto a voces, era voz populi. De hecho, todas las personas que iban a testificar en los juicios por la muerte de Menem Jr., Carlitos Menem, y el piloto, que también fallecieron con el impacto, todas murieron en situaciones totalmente sospechosas, víctimas de robos, siendo que no les faltaba nada, es decir, los asesinaron en la calle simplemente por ser testigos, por estar en el momento equivocado y en el lugar equivocado. Ya sé lo que te estás preguntando. Si en el 2001 Menem tuvo condena domiciliaria por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador, ¿cómo terminó el asunto? Muy sencillo.
Carlos Menem terminó siendo absuelto y sí, lamentablemente en este país y en muchos otros no hay justicia. ¿Por qué terminó absuelto? ¿Por qué lo terminan perdonando? Bueno, porque el Tribunal de Segunda Instancia consideró que tras 23 años se quebró el plazo razonable sin condena firme a este expresidente argentino. Es decir, que después de 23 años no valía la pena llevarlo a juicio porque había expirado. Otro rasgo a tener en cuenta durante la presidencia de Carlos Saúl Menem en los años 90 fue una ley sancionada en el año 1997 llamada Ley de Flexibilización del Trabajo. Esta ley, entre muchos puntos, lo que proponía era una menor carga de indemnización a los despidos y que los empleadores pudieran despedir a sus empleados de manera mucho más fácil, rápida y dinámica. Se flexibilizan las condiciones laborales en detrimento de los derechos conquistados por los trabajadores décadas antes. Otra cosa importante que sucedió durante los años 90 es la reforma constitucional llevada a cabo en el año 1994, la última reforma que tuvo nuestra Constitución sancionada en 1853 por Alberdi y por todo el pueblo argentino en aquella instancia. Y además permite la reelección de un candidato y se achica la cantidad de años que un presidente llevará a cabo este cargo político y pasa de 6 años a 4. Por eso actualmente los presidentes se cambian cada 4 años y no cada 6 como sucedía anteriormente. Y una de las políticas más transgresoras de la década del 90, sin lugar a dudas, es el famoso indulto a los militares, lo que se traducía en una especie de perdón hacia todas las personas, hombres generalmente, soldados de bajo rango, que se habían visto implicados en delitos de lesa humanidad durante los 7 años de la última dictadura militar. El indulto a los militares significó un retroceso muy grande en los derechos humanos que durante los años de Alfonsín sí se pudo lograr. No nos olvidemos que Alfonsín sí llevó a cabo el juicio a las juntas militares. El indulto a los militares es una de las cosas que el pueblo argentino, creo en mi opinión personal, todavía no logra perdonar de aquellos años. La realidad es que los militares seguían teniendo muchísima influencia y autoridad. Menem quería evitarse todos los problemas que Alfonsín había tenido, el levantamiento de los Carapintadas, por ejemplo, en las Pascuas del 87 y el amotinamiento de la Tablada en enero del 89. Entonces logra ponerle un punto final, definitivo, con el indulto a los militares y se sacó de encima este grave problema que tuvo su antecesor durante los 6 años, casi 6 años de su gobierno. En pocas palabras, Menem lo que hace es canjear perdón por subordinación. 216 militares se beneficiaron con esta medida. Fue un video muy difícil de hacer, espero que no se haya notado. La realidad es que no es fácil hablar de un presidente tan emblemático de las políticas neoliberales, a la vez tan amado en su época, pero tan odiado después, porque en los años posteriores nadie votó a Menem, pero mágicamente que ganó 2 veces. Entonces es un personaje que da mucho que hablar hasta el día de hoy. Seguramente vos tenés una ideología política y económica, puedes estar adherida a la mía o no. Trato de ser lo más objetiva posible cuando enseño a mis estudiantes, porque desde luego hay una línea muy delgada que jamás hay que flanquear, que es entre enseñar y adoctrinar. Siempre enseñamos, jamás adoctrinamos los docentes, ¿no es así? No quiero hacer mis videos con mucha bajada de línea, aunque desde luego todos somos seres humanos estudiando otros seres humanos y bueno, a veces se hace difícil ser imparcial. Muchas cosas me quedaron por fuera para decir, la realidad es que el tiempo no nos ayuda. Si tuviéramos que hablar y profundizar sobre las políticas económicas y sociales, culturales y educativas de la década del 90 en Argentina, estaríamos todo el día. La realidad es que no me da tanto el espacio para eso, pero bueno, espero haberte ayudado y que si en algún momento te enseñé algo que no sabías o te transmití un nuevo conocimiento, por favor, no dejes de compartir este video con quien vos consideres que necesitas saberlo. Y muchas gracias y nos vemos en el próximo video de Tip Histórico. Hasta la próxima.